La restauración del Tesoro del Delfín ha sido un trabajo muy meticuloso. Ha llevado más de 3 años, hemos trabajado 2 personas, Ana Palacio y yo. Durante este tiempo se restauraron las 121 piezas que componen el tesoro, además de los 123 estuches específicos de cada una de estas obras. Es un conjunto muy interesante porque tiene una larga historia. Desde su origen son piezas que han cambiado de propietarios, han sufrido cambios estéticos por los cambios de gusto, hasta que llegaron a formar la colección del Delfín. Posteriormente tuvo numerosos traslados, embalajes, robos y numerosas intervenciones para su mantenimiento y para su limpieza. Toda esta historia es muy importante conocerla cuando vamos a restaurar estas obras porque nos dan mucha información de su estado de conservación, por qué se encuentra de esta forma. Y también nos permite definir los objetivos de la intervención. Hay cosas que habrá que dejar que se refleje porque nos cuentan la historia de la pieza, mientras que otras a lo mejor son simplemente suciedad o añadidos que pueden afectar. Por esta razón comenzamos con un estudio histórico, sobre todo del material, qué ha pasado con las piezas a lo largo de la historia. El estado de conservación de las piezas presentaba numerosos productos que se habían ido añadiendo a lo largo del tiempo, barnices, protecciones, adhesivos para fragmentos sueltos o fragmentos rotos, además de productos de limpieza y de mantenimiento. Esto afectaba sobre todo al brillo y a la luminosidad de las piezas. Un caso muy relevante es el cristal de roca, porque los adhesivos muy antiguos y oxidados se habían amarilleado, dando un tono ocre y como antiguo a las piezas. En estos casos fue muy importante desmontar las piezas, hubo que ir retirando estos adhesivos con mucho cuidado y separando piezas, fragmentos rotos, para cambiar estos adhesivos por unos adhesivos más transparentes, más estables. Hemos retirado muchas capas de protección, antiguas y oxidadas, se han ido quitando cada uno con productos específicos. También hemos retirado muchos productos de limpieza, pulimentos que se utilizaban antiguamente, con disolventes adecuados y siempre utilizando el binocular. El binocular lo que nos permite es trabajar con mucha seguridad. Veíamos claramente que es adhesivo, que es un añadido, que a lo mejor es un esmalte blanquecino que está rellenando un hueco. Hemos aprovechado para realizar un profundo estudio de los materiales y de las técnicas de fabricación de estas piezas. Para ello hemos utilizado distintas técnicas, fluorescencia de rayos X para conocer la composición de los materiales. Ha sido muy útil, por ejemplo, para las aleaciones. Hemos visto que la mayor parte de la decoración es de oro macizo esmaltado. Hemos también visto la composición de los esmaltes y que los elementos más estructurales que tienen que tener más resistencia suelen ser o de bronce, de latón o de plata, todos ellos dorados a fuego, es decir, dorados al mercurio con técnicas antiguas. Y de esta forma conseguíamos ver cómo es la estructura interna, cómo estaban las piezas machembradas o cómo estaban atornilladas, cómo estaban sujetas, si se podían desmontar o no y sobre todo la estabilidad que tenían, si realmente podían seguir funcionando estructuralmente. También se ha hecho un estudio geológico para conocer el origen de los minerales. Ha sido muy interesante porque se ha afinado mucho y se ha podido localizar el origen, la verdad es que muy lejano y muy exótico, de muchos de los minerales que componen este conjunto. Toda la restauración de este conjunto, la retirada de materiales, de barnices, de productos de limpieza, algunas estructuras antiguas que no funcionaban, ha devuelto al conjunto una luminosidad, una suntuosidad que quedaba oculta por todos estos barnices, devolviéndole una luz más blanca, más pura y sobre todo recuperar los colores originales. Consigue que el conjunto recupere un esplendor y una suntuosidad propia que tenían antiguamente y así entiendes el valor, lo que se admiraba en estas obras en la antigüedad. Además, con el nuevo sistema expositivo queremos permitir que el espectador tenga el mismo acceso que hemos tenido nosotros. Está pensado en función que el visitante pueda tener acceso a todo este conocimiento. Estamos hablando de obras de miniatura, esmaltes pequeñísimos, orfebrería muy delicada, que antiguamente el propietario podía verlo con una lupa porque era suyo, se podía acercar a él, cosa que en un museo es más difícil. Por esa razón hemos hecho un sistema expositivo más cercano. Queremos acercar al espectador todo este esplendor que hemos podido ver al acercarnos a las piezas.